de alguna manera va a estar relacionado con lo último que vamos a revisar en este curso. El tema que comenzaremos a revisar el día de hoy es el llamado centro de masa. Y bueno, la idea del centro de masa surge porque ya en esta parte final de los temas que vamos a revisar, ya no vamos a considerar del todo que las partículas que vamos a estar estudiando se asuman como partículas puntuales, es decir, como simples puntos sin dimensiones o sin forma. En todos los problemas anteriores, sin importar si estábamos hablando de un estudiante, sin importar si hablábamos de un automóvil, de algún bloque, por ejemplo, ya siempre los tratábamos de igual manera. Es decir, por ejemplo, hablando del diagrama de cuerpo libre, tomábamos un sistema de coordenadas XY y sobre de este sistema colocábamos en su centro un punto, asumiendo que ese punto representaba el objeto bajo estudio. Bueno, en lo siguiente vamos a considerar que los objetos ya tienen una forma concreta, es decir, van a ser lo que se conoce como un sólido rígido, ya no van a ser simplemente un punto. Bueno, para poder estudiar de esta manera los objetos, de una forma más real, entonces se debe de tomar en cuenta la forma del objeto, así como las fuerzas y el cómo se van a estar aplicando las fuerzas sobre ese objeto, dependiendo de la forma. Digamos que hasta este momento vamos a estar trabajando lo que se conoce como movimiento traslacional, es decir, el movimiento a lo largo de una línea recta. Pero más adelante, y justamente como preparativo para esa parte, veremos el movimiento rotacional, es decir, cuando el movimiento se realiza alrededor de un punto fijo. Así que para poder hacer esto último, para poder estudiar el movimiento rotacional, tenemos que estudiar primero o tener idea de qué es el centro de masa. Bueno, la característica principal del centro de masa es que es un punto geométrico en el que vamos a asumir que en ese punto se concentra toda la masa de la partícula, toda la masa del objeto que se está estudiando y que se mueve en la misma trayectoria, como si la partícula, como si ese punto se estuviese moviendo en esa dirección y está sometida a la fuerza neta que se le esté aplicando. Así que, por ejemplo, si tenemos un automóvil, recordando la prueba de choque, por ejemplo, ¿no? Ese ejercicio que vimos de la prueba de choque. Y sobre este automóvil se le aplica una fuerza, vamos a decirlo así. Entonces, eh, el centro de masa va a ser un lugar geométrico que va a depender de la forma del automóvil, de cómo esté distribuida la masa en este automóvil, y así que nos lo vamos a, por ejemplo, supongamos que entonces este automóvil tiene su centro de masa justo en este punto. Bueno, pues en el análisis, este punto se va a considerar como si estuviese representando a todo el objeto. Y entonces la fuerza va a estar siendo aplicada a dicho objeto. Y el automóvil se va a estar moviendo, o a la hora de analizarlo, es como si consideráramos que esta fuerza está actuando sobre este punto, cuando sabemos que en realidad pues está aplicándose sobre este automóvil. Pero ¿qué pasa si este automóvil pues lo cargamos de, por ejemplo, de artículos, ¿no? Eh, hacemos que más pasajeros se metan en él, pues el centro de masa va a cambiar. Esta posición, este punto en color azul que representa el centro de masa, se va a modificar, va a cambiar de posición, o va a estar un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás. Todo depende de todo aquello que metamos en él.
Así que esa nueva posición pues también se va a tomar en cuenta. Así que, como vemos, pareciera que estamos repitiendo lo mismo de ¿cómo se llama? Reemplazar un objeto real por un punto. Pero no es tan así tan a la ligera, porque de hecho sí estamos tomando cómo está distribuida la masa del objeto real, porque el centro de masa depende de esa característica. No, ahora sí que no es que simplemente se nos ocurra decir, bueno, reemplazo este automóvil para estudiarlo a modo de un punto y listo. No, esa ubicación del punto va a depender ahora sí de la forma de ese objeto que estamos estudiando. Esa, digamos, va a ser la diferencia importante. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que va a ser el centro de masa y su importancia. Es un punto que se mueve en la misma trayectoria que se movería una partícula si ésta está sometida a una fuerza neta. Bien, ¿cómo visualizamos el centro de masa? Porque pareciera que es una idea ahí bastante abstracta, pero de hecho no lo es del todo. Por ejemplo, cuando aquí se está ilustrando, aquí se está mostrando una fotografía de una llave, de esas que se suelen utilizar en casa, la cual es desplazada, se lanza o se hace deslizar sobre una mesa. Como vemos, este objeto, durante su recorrido, realiza rotaciones, gira sobre un punto fijo. Bueno, pues ese punto fijo que vemos aquí, que une la línea punteada en color blanco, es el centro de masa. Vemos que esta llave se movió de izquierda a derecha. Bueno, aunque realmente la estructura completa estuvo rotando, o sea, tan solo con ver el mango, ¿no? Vemos cómo fue cambiando de posición el mango, y eso ya nos dice que esta pieza, esta llave, pues fue rotando. Pero bueno, hay un punto fijo que avanzó de línea recta, de izquierda a derecha, siguiendo la trayectoria en la que terminó o la que siguió la llave, aún y cuando estuvo rotando. Bueno, pues es ese punto, que aquí están unidos todos con esa línea punteada, color blanco, representa el centro de masa. Así que, aunque un objeto con alguna forma en concreto realice algún movimiento que pudiera parecernos algo complicado, si nos concentramos en el centro de masa, el movimiento del centro de masa suele ser más simple que el movimiento de toda la estructura. Otro ejemplo clarísimo es cuando nosotros nos desplazamos, cuando nosotros avanzamos en la calle. Nosotros somos una estructura que está formada por otras múltiples piezas. Por ejemplo, hablemos de las extremidades, de los brazos y las piernas. Cuando avanzamos, nuestros brazos, nuestras piernas realizan movimientos independientes. Tal vez no nos damos cuenta, pero así ocurre. Y es más, hasta la cabeza también realiza movimientos independientes. Si estamos mirando hacia los lados para verificar que, no sé, no hay algún riesgo en nuestro andar, o si tal vez conocemos a alguien que se aproxima y giramos la cabeza, entonces toda nuestra estructura está realizando movimientos independientes. Pero si nos concentramos en el centro de masa, que a nivel promedio generalmente lo ubicamos como a la altura del ombligo, ese punto en, geométrico se mueve en línea recta. No presenta muchas variaciones en su recorrido. Así que si esta imagen que tenemos aquí representara el andar de una persona, ese punto geométrico avanzaría de línea recta de izquierda a derecha, mientras que los extremos, las extremidades, los brazos, las piernas o incluso la cabeza podrían estar realizando movimientos independientes. Pero el centro de masa es el que se está moviendo
básicamente en una línea recta. Así que ahí está la importancia. Para estudiar objetos que tienen una forma más compleja, pues sería bastante complicado estar estudiando cada una de las partes que lo forman. Así que de ahí el que se estudie el centro de masa, como una representación ya con información más realista de lo que estamos estudiando como un objeto o sólido rígido. ¿Qué otra importancia tiene estudiar el centro de masa? Bueno, en la figura de la izquierda está representado el siguiente escenario. El centro de masa es este punto en color azul que se muestra en este esquema de dos partículas, una partícula en color rojo, una partícula en color verde. Bueno, lo que nosotros hemos estado estudiando hasta este momento es el escenario C. Nosotros hemos considerado que las fuerzas, aunque no lo sabíamos, pero ahora vamos justamente a hacerlo notar, habíamos considerado de manera implícita que las fuerzas que actúan sobre un objeto, un bloque, una rueda, lo que sea que hayamos estudiado en su momento, actuaban sobre el centro de masa. Así que cuando las fuerzas actúan directamente sobre el centro de masa, el movimiento que se produce es el movimiento traslacional, movernos en una línea recta, que es lo que estábamos haciendo todo este tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa cuando las fuerzas actúan ya no en el centro de masa, sino muy separadamente o al menos ligeramente fuera de ese punto geométrico, fuera de ese centro de masa? Bueno, pues lo que ocurre es que se puede lograr generar una rotación de ese objeto. Así que esa va a ser la parte importante con la que vamos a conectar posteriormente. En la parte de movimiento rotacional, la última sección de este curso, vamos a estudiar este tipo de fenómenos, aquellos en las que las fuerzas son capaces de generar rotaciones. ¿Y qué es una rotación? Es el movimiento periódico de un objeto, de un sólido rígido, alrededor de un punto fijo. ¿Y esto cómo se logra? Pues aplicando las fuerzas de tal manera que no actúen sobre el centro de masa, sino a una distancia diferente, y entonces el efecto es justamente esa rotación. Así que bueno, es por esto que vamos a comenzar a estudiar el llamado centro de masa. Antes de comenzar, ¿alguna pregunta o comentario sobre lo que se ha dicho hasta este momento? Buenos días, profe. Yo tengo una duda. Bueno, con lo de la fuerza cuando no se aplica en el centro de masa. ¿Sí? La rotación bueno, la rotación que se genera no, no tiene que ver con el centro de masa. O sea, no gira sobre el eje que pasa por el centro de masa. O se crea otro eje. Ok. Bueno, puede ocurrir que el movimiento se realice, bueno, la rotación se realice alrededor del centro de masa, o bien en un punto, alrededor de un eje que pasa por un punto distinto del centro de masa. Pueden darse cualquiera de esos dos casos. Que se gire alrededor de un eje que pasa por el centro de masa o sobre algún otro eje distinto al primero. Ok, profe. ¿Sí de nada? Bien, bueno, de hecho, cuando ya entremos a la parte de movimiento rotacional y ya concretamente hablemos de los tipos de fuerzas que van a estar girando esas rotaciones, bueno, pues ya veremos que un mismo objeto
puede estar rotando alrededor de distintos ejes. Claro, no al mismo tiempo. Así, pero bueno, esos ejes pueden ser, por ejemplo, uno que pasa justo por el centro de masa o en alguna otra posición. Y eso también tiene que ver con cómo está la masa distribuida alrededor de ese eje. Bueno, vamos a comenzar entonces bueno, como ya vimos aquí, o la idea que se ha intentado exponer aquí es la importancia de estudiar el centro de masa, pues vamos a ver cómo comenzar a calcularlo. Cuando hablamos del centro de masa, vamos a referirnos a una posición o un lugar geométrico que, dependiendo de cómo sea la estructura del objeto que estamos estudiando, ese lugar puede estar dentro o fuera del objeto en sí. Es decir, no es este punto geométrico no necesariamente tiene que estar dentro de la estructura del sólido rígido. Por ejemplo, en una rondana. Cuando es una rondana bien hecha, donde pues, básicamente tiene el mismo grosor en todos sus puntos, es una estructura homogénea y el centro de masa de esa estructura se encuentra justamente en el centro. Pero el centro de una rondana está hueca. Digamos, la rondana es esa estructura, pero su interior está hueco. Pero no importa, en ese punto central, ahí estaremos ubicando su centro de masa. Así que no hay que tener cuidado aquí, no hay que pensar que necesariamente el centro de masa tiene que estar al interior de una estructura. Una forma de verificar que el centro de masa está ahí se puede lograr, por ejemplo, tomando la rondana, uniéndola con unos hilos, por ejemplo, y la atamos. Si estos hilos se alinean perfectamente con el centro, la rondana queda horizontalmente, queda paralela al suelo. Pero si eh, estos hilos, digamos, o tomamos estos hilos de manera distinta, por ejemplo, intentamos colgarlo de esta manera, ¿sí? Ligeramente fuera de este punto central, pues vemos que esta estructura es un poco inestable, no se sostiene sola, no se mantiene horizontal. Así que esa es una forma un poquito indirecta en el que podemos ver que en efecto, para una rondana, como es en este caso, su centro de masa se encuentra justo en el centro, aun y cuando sabemos que ese centro pues no tiene nada de masa, está hueco esa pieza. Bueno, así que, ¿cómo determinamos el centro de masa? Vamos a comenzar con lo más sencillo, que es considerar un conjunto de partículas. Ya que estamos como que más acostumbrados a pensar todo como un conjunto de partículas, pues vamos a partir de esa idea, nuevamente. Vamos a considerar, como es en este caso, aquí tenemos en este diagrama, varias partículas. Bueno, aquí realmente tenemos hasta 4 partículas. La masa M1 en color azul, la masa 2 en color verde, la 3 en color rojo y la 4 en color amarillo. Realmente podemos tener un conjunto más grande de partículas y además todas ellas distribuidas en una región más grande. Bueno, cuando tenemos un conjunto de n partículas, un conjunto que se conoce como discreto, es decir, es un conjunto en el que podemos identificar a cada una de las partículas, como aquí lo hemos hecho. Partícula 1, partícula 2, partícula 3, así sucesivamente, hasta la partícula, por ejemplo, 100, la partícula 200, ¿de acuerdo?
Podemos numerar a cada una de esas partículas. Bueno, a ese conjunto de partículas que podemos numerar lo vamos a llamar conjunto discreto de masa. Bueno, cuando tenemos ese conjunto de partículas, vamos a tomar en cuenta sus posiciones respecto a un punto común. Por ejemplo, vamos a elegir como ese punto común el origen del sistema de coordenadas. Así que a partir de este origen de coordenadas, hemos ubicado mediante vectores de posición, esos vectores que vimos por ahí entre el primer y segundo parcial. Ese vector de posición lo vamos a ocupar para, pues, justamente ubicar a cada partícula respecto a nuestro origen de coordenadas. Bueno, pues si hacemos esta operación que aquí se muestra, es decir, tomamos la masa de la partícula 1, la multiplicamos por su vector de posición y a ese resultado le sumamos un producto similar de la masa de la partícula 2 con su vector de posición y así con la partícula 3, con la 4 hasta la enésima, y después esa suma la dividimos entre la suma total de las masas. Esa operación nos va a dar como resultado la ubicación del centro de masa. Nos va a decir en dónde podemos considerar ese punto geométrico que va a representar a todo este conjunto de partículas. Es como si dijéramos que vamos a hacer una analogía con los integrantes de un grupo de personas. Cada persona, por ejemplo, puede estar, y vamos a ponernos, por ejemplo, en un caso concreto de que se busca un jefe de grupo para ese grupo de personas. Cada una de estas personas, pues, digamos, tiene sus propios intereses, sus propias ideas, y el jefe de grupo, pues, va a tomar en cuenta todas esas opiniones, va a lograr un consenso y va a externar los puntos comunes de todas esas personas. Eso digamos que sería el papel del centro de masa. Va a tomar en cuenta la contribución de todas las partículas, de cuál es el valor de su masa, de dónde están ubicadas, va a hacer un promedio de estos valores y nos va a decir, bueno, el punto geométrico que va a representar a todo este sistema de partículas está aquí ubicado. Este punto, ubicado en esta posición concreta, representa a todo este conjunto de partículas, que pueden ser como aquí de 4 partículas, de 10, de 50, de 200. No importa cuántas partículas sean, ese es el papel del centro de masa. Representar, ser un punto representativo de todo ese conjunto de partículas. Y la manera de calcularlo es como se muestra aquí. Hacemos la suma desde la primera partícula hasta la enésima de esta multiplicación. La masa de cada partícula por su correspondiente vector de posición, y esta operación se divide entre la masa total de ese conjunto de partículas. Hasta aquí comentarios, preguntas sobre cómo determinar el centro de masa. Profe, entonces la parte de, bueno, de ahí de la fracción arriba nos daría como un vector. Es correcto, la parte de arriba nos dará un vector que tiene como unidades kilogramo por metro, por ejemplo. Ajá. Y al dividirlo por un término que es un escalar y tiene unidades de masa, pues ya el resultado final tiene unidades de longitud, como tendría que ser, ¿no? Para un vector de posición. Sí.
Bien, pues, bueno, no sé si se respondió la duda. Sí, profe. Sí, ok, bien. Bueno, pues así de forma bastante simple, de hecho creo que ese es uno de los temas más simples que vamos a revisar, digamos ya a esta altura del curso. Pues el centro de masa se calcula de una manera bastante sencilla para este tipo de sistemas. Repito, un conjunto discreto de partículas. Todas ellas, cada una con su respectiva masa, las podemos numerar, las podemos identificar. Además, podemos ubicarlas a través de un vector de posición. Hacemos esta cuenta que toma, vamos a decirlo así, toma la contribución, ¿no? Entre comillas, decirlo, la opinión de cada una de esas partículas, las promediamos y este punto aquí que vamos a ubicar es el punto representante, es el jefe de grupo de todo este conjunto de partículas. Entonces, ya en lugar de hablar de la partícula 1, la partícula 2, así hasta la partícula 200, simplemente bastará con que estudiemos lo que le pasa al centro de masa y en automático ya podemos estar escribiendo lo que le está sucediendo a todo el conjunto de partículas. Bien, ¿qué es lo importante también debido a esta ecuación que hemos obtenido? ¿Qué es lo importante a resaltar entonces? Bueno, que realmente aquí estamos trabajando 3 ecuaciones. Bueno, en la ecuación de arriba y en las que tenemos aquí en la pantalla, MI representa la masa de la iésima partícula. RI es el vector de posición de esa partícula respecto a un origen de coordenadas. Aquí es muy importante resaltar que el centro de masa va a depender de qué punto uno elija como el punto de origen de coordenadas o punto de referencia. Así que bueno, cada vez que uno calcule el centro de masa, tiene que indicar respecto a qué punto lo está calculando. Porque no obtendríamos, a ver, el centro de masa va a ser el mismo independientemente del origen de coordenadas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a mencionarlo aquí. La posición del centro de masa es este que está aquí mostrado. Este punto en color café. Ese es el centro de masa. Y ese punto no va a modificarse porque estamos tomando en cuenta la contribución de todas esas masas individuales. ¿Qué es lo que sí va a cambiar y con lo que hay que tener cuidado? Es en cómo lo estamos ubicando. Por ejemplo, si eligiéramos un origen de coordenadas distinto, por ejemplo este, que estoy dibujando aquí con esas líneas en color rojo, podemos ver que el vector de posición de ese centro de masa respecto a ese origen de coordenadas nuevo, pues va a cambiar. Podemos ver que respecto a ese origen de coordenadas, en color rojo, el vector de posición se ubica en el cuarto cuadrante. Pero respecto al que tenemos aquí dibujado desde un inicio, podemos ver que se encuentra en el primer cuadrante. No está cambiando la posición del centro de masa, o sea, físicamente no está cambiando. Lo que está siendo modificado es el cómo nosotros, como una persona, como un agente externo, lo ubica. Eso es con el que hay que tener cuidado. Por eso cuando se habla de ubicar el centro de masa, siempre es importante especificar en qué punto estamos nosotros eligiendo el origen de coordenadas. Para que, digamos, cualquier otra persona que intente estudiar también ese centro de masa, ese mismo sistema de partículas, lo mira desde el mismo punto que nosotros lo hicimos. Y no haya, pues, lugares a bueno, posibilidad de que haya confusiones, de que uno mida, no, pues yo lo medí y estaba, no sé, 5 centímetros a la izquierda,
cuando tú decías que estaba a 10 centímetros a la derecha. Bueno, es que entonces elegimos distintos orígenes de coordenadas, pero el centro de masa está ubicado en el mismo lugar. Físicamente está en el mismo lugar. Lo único que estamos haciendo es que lo estamos nosotros, como agentes externos, midiéndolo desde perspectivas diferentes. ¿De acuerdo? Así que en los problemas que vamos a resolver, sí es muy importante que se especifique siempre respecto a qué origen de coordenadas se está calculando. Ahora, ¿qué tenemos en estas tres ecuaciones? Bueno, aquí tenemos un vector de posición, pero un vector de posición pues tiene tres componentes. Así que realmente estamos calculando tres componentes. La componente X del centro de masa, que como vemos, toma en cuenta solamente las posiciones X de las partículas. La coordenada Y del centro de masa, que toma en cuenta solo las coordenadas Y de cada una de las masas. Y la coordenada Z, que hace exactamente lo mismo, pero con la coordenada Z de cada una de esas masas. Bien, hasta aquí algún comentario, una duda que haya surgido antes de pasar a pues poner en práctica esto que se ha comentado. No, profe, ninguna. Muy bien, pues vamos a ver entonces el primer ejercicio, un ejercicio sencillo para pues familiarizarnos, ¿no? con esta idea. Bien, aquí tenemos este primer ejemplo que bueno, tiene el nombre de centro de masa de 3 personas sobre una balsa. Nos comentan que hay 3 personas de masa M aproximadamente equivalente, es decir que hasta cierto nivel estas 3 personas tienen el mismo valor de masa. Así que bueno, eso va a ser importante a la hora de hacer los cálculos. Bueno, estas 3 personas con masas básicamente iguales o equivalentes están colocadas sobre una balsa en forma de banana, ¿no? Que es ligera y están sentadas a lo largo del eje X en las posiciones que aquí se nos indican. Así que podemos pensar que esas personas están, no sé, en Acapulco, en estas balsas, que luego están ahí para los turistas. Y tenemos que veamos el origen de coordenadas se ha colocado aquí. Así que aquí, a partir de este punto, es que ubicamos a cada una de las personas. Bueno, una de ellas, la A, está a 1 metro de este punto. A 5 metros está la siguiente persona, la B, XB, ubica a la persona B. Y XC, la tercera persona, está a 6 metros de este punto o de este origen. Bueno, esas posiciones, como bien nos lo indican, están medidas desde el extremo izquierdo, como se muestra en la figura. Bueno, nos comentan o nos preguntan o nos piden encontrar la posición del centro de masa. Nos dicen además que ignoremos la masa de la balsa. Así que realmente las masas importantes van a ser las masas de estas 3 personas. Bien, pues ¿cómo comenzamos a determinar la posición del centro de masa de este conjunto de 3 partículas o de 3 personas?
Bueno, pues para empezar, vamos a ubicar con vectores de posición en dónde se encuentran estas tres personas respecto a este origen de coordenadas. El mismo problema nos indica que lo realizamos a partir de este extremo, del extremo izquierdo de esta balsa. Bueno, pues aquí como todo se realiza en el eje X, pues es bastante sencillo, ¿no? Cómo ubicarlas. La primera persona se encuentra con un vector de posición de 1 metro y, 1 metro en la dirección X. La siguiente persona, su vector de posición será 5 metros dirección Y. Y la última persona tendrá como vector de posición RC igual a 6 metros dirección Y. Pues bien, ya que tenemos ubicadas o que tenemos los vectores de posición de cada una de estas personas, pues pasamos a calcular el centro de masa. El centro de masa, como vemos, se calcula multiplicando la masa de la persona A por su vector de posición. Después, a esto se le suma el producto de la masa de la persona B por su vector de posición, y a eso se le suma el producto de la masa de la tercera persona por su vector de posición. Y todo eso se va a dividir entre la suma de esas masas, la suma de las masas de esas tres personas. Como el problema nos dice que todas ellas tienen el mismo valor de masa aproximadamente, tienen masa equivalente, entonces pues esta MC, MB y MA pues son esencialmente lo mismo. Así que lo vamos a nombrar como M mayúscula y la vamos a factorizar. Y abajo, ¿qué tenemos? Pues 3 veces esa M mayúscula. La masa entonces, el término de masa se va a cancelar. Sumamos los términos que tenemos aquí arriba y entonces, listo. Ya tenemos la ubicación del centro de masa. Se encuentra a 4 metros en la dirección X positiva, es decir, a la derecha de nuestro origen de coordenadas. Así que, más o menos, estaremos ubicando el centro de masa de este conjunto de tres personas aproximadamente en este punto. Ese punto estaría representando entonces el centro de masa de este conjunto de tres personas subidas en una balsa. ¿Hasta aquí alguna pregunta que haya surgido? ¿Algún comentario al respecto de lo que tenemos aquí? No, profe. Muy bien. Bueno, antes de pasar con el siguiente ejemplo, vamos a aprovechar este que ya tenemos resuelto para hacer algunos comentarios que igual pueden servir para seguir aprendiendo un poco más sobre el centro de masa. ¿Qué hubiese pasado? A ver, imaginemos que el problema nos hubiera dicho, el origen de coordenadas, escójase en esta posición. Es decir, aproximadamente
a 2 metros por delante de la persona que está más pegada hacia el extremo izquierdo. Entonces, como si ese hubiese sido el problema, este punto hubiésemos tomado como nuestro origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Este punto. Eso entonces nos obligaría a que esta primera persona, la persona A, se ubicara a menos 2 metros. Su vector de posición sería menos 2 metros y. ¿Sí queda clara esta idea? Sí. Ok. Bien. La persona B se estaría ubicando en una posición de 2 metros respecto a este nuevo origen de coordenadas. Y la persona C se estaría ubicando a 3 metros por delante de este nuevo origen de coordenadas. Si hiciéramos las cuentas, las mismas cuentas, pero con esos vectores de posición nuevos, el resultado nos diría, el centro de masa está ubicado en 1 metro y. ¿Cómo está ocurriendo? Estaría ubicado a 1 metro por delante de este nuevo origen de coordenadas. Así que veamos que no, el centro de masa realmente no está cambiando. Pero ¿por qué obtuvimos un resultado diferente respecto al del problema en sí? Bueno, porque nosotros, como un agente externo, elegimos un nuevo origen de coordenadas sobre el cual medir. ¿De acuerdo? Así que ahí está la parte con la que tener un poquito de cuidado. Siempre hay que indicar respecto a qué punto uno está calculando el centro de masa. Porque, pues, si no se especifica, cualquier otra persona que quisiera hacer el mismo análisis podrá elegir un origen de coordenadas diferente y encontrar un resultado distinto, aparentemente distinto. Y bueno, podría haber problemas en ese sentido. Pero si siempre especificamos respecto a qué punto estamos calculando el centro de masa, entonces, bueno, si alguien encontrara un resultado distinto al que nosotros encontramos, como fue en este caso, de 4 metros sí, pues básicamente lo que entenderíamos es que simplemente se eligió un origen de coordenadas diferente y todos en paz. Bien, vamos a pasar entonces, si todo ya, digamos, con este ejercicio todo ha quedado claro, pasaremos a ver un siguiente ejercicio para pues, seguir no poniendo en práctica estas ecuaciones que estamos revisando ahora. Bien, tenemos el siguiente problema. Nos preguntan lo siguiente. Se sabe que la distancia entre un átomo de carbono, por ejemplo, representado por esta esfera en color azul, que tiene una masa de 12 UMAS o 12 unidades atómicas, y un átomo de oxígeno que tiene una masa igual a 16 unidades atómicas, en la molécula de monóxido de carbono, aquí está el átomo de oxígeno, es de aproximadamente 1.13 por 10 a la menos 10 metros. Así que la distancia que existe entre estos dos átomos es lo que se muestra aquí. Nos preguntan, ¿qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula? ¿Qué tan lejos del átomo de carbono está el centro de masa de la molécula? Aquí hay que entender algo. Cuando nos preguntan qué tan lejos del átomo
de carbono en específico está el centro de masa, el problema ya nos está diciendo implícitamente dónde tenemos que colocar nuestro origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Así que el origen de este sistema de coordenadas lo vamos a escoger exactamente en la ubicación del átomo de carbono. Aquí va a estar nuestro cero en el eje del eje X. Así que todo lo que vayamos a medir lo vamos a tener que hacer en relación a este átomo. Así que bueno, básicamente tenemos que determinar esta distancia S. Aquí estamos imaginando que está el centro de masa, ¿no? Está a la mitad. Bueno, no exactamente a la mitad, pero está al menos, podemos imaginarlo que está en medio de estos dos, está entre estos dos átomos. No exactamente la mitad, pero sí entre ellos. Bien, pues comencemos entonces a determinar la ubicación del centro de masa para este átomo. Bien, aquí, bueno, aquí se recalca nuevamente lo que ya se comentó. Tenemos que ubicar primero el origen de coordenadas que vamos a estar considerando para todo el cálculo. Así que vamos a considerar que el átomo de carbono, el que está en color azul, se ubica en el origen de coordenadas. Así que, de acuerdo a la ecuación para determinar el centro de masa, tenemos que sumar pues estos productos, ¿no? Que nos hablan de todas las partículas que están incluidas en el problema. La posición de la partícula C, o sea, del átomo de carbono, es 0, porque está en el centro de coordenadas, está en el origen de coordenadas. Por lo tanto, su posición pues es 0. Por su parte, ¿qué pasa con el átomo de oxígeno? Respecto a ese punto, se encuentra a una distancia de 1.13 por 10 a la menos 10 metros en la dirección X positiva. Y tiene una masa de 12 unidades atómicas. De 16, perdón, unidades atómicas. Este resultado lo vamos a dividir entre la suma de esas masas, es decir, entre la masa de la molécula de monóxido de carbono. Que lo que nos da un total de 28 unidades atómicas. Se hacen las operaciones, cuidado, se cancelan las unidades que nos sobran de las masas y obtenemos ese resultado. Si tomamos el módulo de este vector, entonces ya podremos estar contestando la pregunta del problema, que nos pedía determinar qué tan lejos del átomo de carbono se encuentra el centro de masa de la molécula. Ya sabemos dónde está. Aquí está su vector de posición para el centro de masa. El módulo nos da entonces la distancia.
Hasta aquí, como vamos, ha quedado claro el procedimiento, así como la última parte de la solución. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué hubiese pasado o cuál hubiese sido el tratamiento si nos hubiesen pedido encontrar la distancia o nos hubiesen preguntado qué tan lejos del átomo de oxígeno está el centro de masa de la molécula? Bueno, si partimos del mismo dibujo, esa pregunta nos estaría sugiriendo de forma implícita que el origen de coordenadas se debería escoger justo en donde se encuentra el átomo de oxígeno. Así que en estos cálculos, los que tenemos aquí abajo, este vector de posición sería 0 ahora, porque estamos ubicando justo a la partícula en cuestión en el origen de coordenadas, mientras que la posición de nuestro átomo de carbono tendría el mismo módulo, pero con signo negativo, porque ahora lo estaríamos ubicando a la izquierda de este origen de coordenadas. Y aquí en la masa de 12U, de 16U, sería la de 12U. Digamos lo que está en Profe, color azul. Sí, pero solamente sería el vector el que estaría negativo, ¿no? Su componente, porque el exactamente. módulo sería positivo. Claro, la componente, la componente del vector de posición aquí sería negativo, porque estaríamos ubicando al átomo de carbono respecto a este punto. Así que en ese supuesto, este sería negativo, porque estamos ubicando hacia la izquierda de ese origen de coordenadas nuevo al átomo de carbono. Y además, en lugar de la masa de 16U, estaremos utilizando la de 12. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y eso entonces nos arrojaría un valor distinto al que ya tenemos aquí. Pero al momento de graficarlo, si hiciéramos nuevamente el dibujo con cuidado, encontraríamos que es este mismo punto que se alcanza aquí a distinguir en color café. Estaremos ubicando al mismo punto, pero ahora medido respecto al átomo de oxígeno. Pero el punto tal cual no está cambiando. Estamos hablando del mismo punto siempre. Lo único que está variando es el cómo lo estamos midiendo respecto a qué origen de coordenadas. Bien, vamos a ver un tercer ejercicio, un tercer ejemplo. Pero ahora vamos a considerar que el sistema de partículas está formado por tres elementos ubicados en el plano. ¿De acuerdo? Ya no estamos ubicando las partículas a lo largo de una sola dirección, a lo largo de un solo eje, sino como se ve en la figura, tenemos partículas ubicadas en dos dimensiones, X y Y. Bueno, nos comentan, un sistema consiste de tres partículas que se ubican como se muestra en la figura. Nos pide entonces determinar el centro de masa de ese sistema de tres partículas.
Así que para determinar el centro de masa o las coordenadas del vector de centro de masa, vamos a utilizar pues, estas ecuaciones, las que mencionamos aquí abajo. Vamos a tener que calcular la componente X del centro de masa, así como la componente Y. Bien, pues vamos a hacerlo primero. Vamos a determinar la componente X del centro de masa. La componente X se calcula, como tenemos aquí, utilizando solamente las componentes X de los vectores de posición de cada una de las partículas mostradas en la figura. En principio, vamos a incluir los tres términos, porque tenemos tres partículas, pero ya al momento de ir sustituyendo datos, pues iremos viendo que algunos de ellos, pues como tal, no van a estar incluidos explícitamente. Por ejemplo, si hablamos de la coordenada, la componente X, vemos que la partícula 1 y la partícula 2 sí tienen componente en el eje X. Así que vamos a dejar los términos en color verde y en color amarillo presentes en nuestra ecuación. Y lo que se refiere a la partícula 3 en el numerador va a ser 0. Su componente X del vector de posición vale 0. Bien, operamos. Se hace la operación aquí mostrada. Y se encuentra este resultado. Así que ya tenemos la componente X del vector centro de masa. Así que aquí en la figura ya sabemos que esta componente del vector centro de masa tiene un valor de 0.75 metros. ¿Cuánto daría la componente Y? Las masas de las partículas se muestran aquí. Aquí está. Las dos partículas de 1 kilogramo que se ubican en el eje X y la partícula en el eje vertical tiene una masa de 2 kilogramos. Sería igual a 1. Ok, muy bien. En este caso solamente hay que tomar en cuenta la masa 3, ¿no? Porque la masa 1 y la masa 2 no tienen componente en el eje vertical, como vemos aquí en la figura. Así que a la hora de hacer los cálculos, encontramos que esa componente tiene el valor de 1 metro. Muy bien. Bueno, pues ya con estos datos, estaremos ya determinando el vector de posición para el centro de masa. 0.75 metros I más 1 metro J. Hola, buenos días. ¿También quiere el módulo o no? No, en ese caso no. Solamente nos ha pedido determinar
el centro de masa del sistema. Esto es, determinar el vector de posición. Si nos pidiera explícitamente determinar la distancia a la que se encuentra el centro de masa respecto al eje de coordenadas, entonces sí necesitaremos determinar el módulo del vector. Bien, pues como vemos, determinar el centro de masa no representa tal cual mucha complejidad. Así que cuando hablamos de sistemas de partículas que podemos numerar, ¿sí? Es decir, como fue en estos casos, tenemos átomos en moléculas, personas a lo largo de una balsa, o simplemente partículas como tal, partículas puntuales en el plano, o incluso puede ser, ¿por qué no?, en el espacio. Determinar el centro de masa se reduce a calcular estas tres cantidades: la componente X, la componente y la componente Z de ese vector que va a ubicar a un punto, el cual viene a representar a ese conjunto de partículas. Ese es su representante, digamos. Así lo vamos a considerar. Ese punto, así por muy simple que se vea, por muy sencillo que se diga, representa a un objeto cuya masa es la suma de todas las partículas individuales. O sea, este puntito tiene una masa, por ejemplo, como es en este problema, de 4 kilogramos. Eso es lo que estaría representando este punto. Representaría a una partícula cuya masa es de 4 kilogramos. Este punto representaría a una partícula o a una molécula en este caso, cuya masa es de 18 unidades atómicas, y este otro punto representaría a una partícula cuya masa es 3 veces m. Así que así vamos a considerarlo, un punto representativo de un conjunto de partículas, cuya masa es exactamente igual a la masa total de ese sistema de partículas. Bien, sin embargo, bueno, pues realmente a veces la descripción real no es tan simple. Así que vamos a tener que hacer la siguiente construcción. Vamos a generalizar esta idea que tenemos aquí. A ver, ¿qué se está comentando en este párrafo? Bueno, a menudo es conveniente considerar o imaginar que un objeto extenso, es decir, un sólido rígido, una placa de madera o una placa de metal, un cubo hecho de algún material, o, por ejemplo, tal cual un automóvil, hablando de ese tipo de objetos, un avión tal vez, está formado por una distribución, aquí viene una nueva palabra, por una distribución continua de materia. ¿Eso qué quiere decir cuando hablamos de una distribución continua de materia? Bueno, que ese objeto extenso, ese sólido rígido, lo podemos pensar como si estuviese considerado o formado por un conjunto muy grande de partículas. ¿De acuerdo? Ya no está, por ejemplo, cuando hablamos de una placa, sabemos que no hay, en ese caso, al hablar de partículas, las partículas que lo forman, no estamos hablando de 100, 200 o hasta 1.000.000. Estamos hablando de una cantidad aún mucho más grande de partículas. Entonces, cuando tenemos esa cantidad de partículas enorme y no las podemos distinguir unas de otras, es entonces cuando caemos en el concepto de una distribución continua de materia. Todas esas partículas están tan pegadas unas a la otra
que pues dan como resultado un sólido rígido, un nuevo elemento que a simple vista pues vemos que está, puede presentar rigidez, que puede tener una cierta forma, una cierta estructura. Así que bueno, la pregunta es, para ese sistema, que es evidentemente más complejo, ¿cómo determinaremos el centro de masa? Bueno, pues la idea básica es la siguiente. Primero vamos a comenzar con la idea básica que hemos trabajado, que es, vamos a decir lo siguiente. Cada una de las partículas que lo forman tienen o contribuyen a su masa total con un elemento MI de masa. Y cada uno de esos elementos I están ubicados a través de un vector de posición. Así que este vector de posición pues tiene coordenadas X, Y y Z, Y. Bueno, pero para que hablemos como tal del objeto sólido, del sólido rígido, entonces estos elementos de masa tienen que ser cada vez más pequeños. Vamos a tomar esa aproximación, que estos elementos son cada vez más pequeños, así que representan cada uno de ellos un elemento diferencial de masa. Así que pasamos de esta idea de partículas discretas o una distribución discreta de partículas a una distribución continua de partículas cuando tomamos ese límite. Cada partícula se vuelve cada vez más pequeña y por lo tanto, el número de partículas tiende a infinito. Así que cuando eso sucede, llegamos a este resultado. Vamos a comparar lo que tenemos aquí. Cuando tenemos un conjunto discreto de partículas, es decir, un conjunto finito de partículas que podemos numerar, 100, 200, 1000 si se quiere, no importa, sigue siendo un número finito de partículas. Así que la manera de determinar el centro de masa de ese conjunto de partículas, pues es como lo que vimos. Sumamos cada uno de estos términos y después dividimos entre la suma de todas ellas, ¿no? La suma de las masas de todas ellas. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un sólido rígido? Pues sigamos esta idea. Cada una de las partículas en las que podamos pensar que podemos dividirlo representan un elemento diferencial de masa, una infinitésima parte de la masa total. Y en lugar de estar sumando, lo que vamos a hablar es de integrar. Vamos a hacer una integración sobre toda la estructura que forma ese sólido rígido. Así que el centro de masa se va a determinar ahora a partir de estas integrales. Nótese la estructura, es muy similar. Tenemos aquí X, diferencial de masa, y esta integral es una suma hecha sobre elementos infinitesimalmente pequeños. Y abajo, ¿qué tenemos? Bueno, pues el elemento diferencial de masa, este puntito, siendo sumado o integrado, como en este caso sería, sobre todo el espacio que ocupa ese sólido rígido. Estos X que aquí aparece, ¿qué representan? Así como esta Y y esta Z. Bueno, pues representan las coordenadas de este vector de posición. Este vector de posición, conforme se hace la integral, no queda fijo. Vean, este elemento de M, este elemento diferencial de masa, cuando se hace la integral, recorre toda la estructura. Recorre toda la superficie del sólido rígido. Así que su posición respecto a un origen de coordenadas va a estar cambiando. Así que, bueno, pues este elemento diferencial de masa, pues implícitamente está relacionado
con este vector de posición. Si el elemento diferencial de masa se toma, digamos que en este punto en el que estoy señalando, pues a esa ubicación le corresponde un vector de posición. Si lo ubicamos, por ejemplo, acá abajo, le corresponde otro vector de posición. Y esta integral, pues, toma esa suma, toma toda esa contribución de todos los posibles lugares en los que podamos construir este diferencial de masa, este pequeño cuadrito, y al hacer toda esta suma o integración, pues ya nos da como resultado la componente X del vector centro de masa para un sistema o una distribución continua de materia. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda que haya surgido sobre entonces lo que vamos a realizar ahora? Vamos a ver un ejemplo. Así es, vamos a ver ejemplos, al menos 3 ejemplos para familiarizarnos con estos conceptos. Ok. Bien, antes de ver tal cual el primer ejemplo, hay que hacer una distinción importante. De los objetos o los sólidos rígidos que se pueden estudiar, se pueden separar, se pueden dividir en 3 categorías. Tenemos 3 distribuciones de masa que podemos estudiar. La primera se conoce como distribución lineal de masa. Esta distribución lineal de masa se caracteriza porque la masa del sólido rígido se puede ubicar a lo largo de una dimensión o a lo largo de solo una dirección. Por ejemplo, pensemos en una varilla muy delgada y larga. Ahí la masa de esa varilla está distribuida solamente a lo largo de la varilla tal cual, de esa barra. Al ser muy delgada, ese grosor lo podemos despreciar en comparación a su longitud. Así que a esa distribución la conoceremos como una distribución lineal de masa. ¿De acuerdo? Es una varilla. Bueno, esa distribución lineal de masa se va a caracterizar por un parámetro que vamos a llamar lambda. Este lambda representa la densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. ¿Y qué es y no es otra cosa más que tomar la masa de la estructura y dividirla entre la longitud que tiene? Así que este término, este lambda, tiene como unidades masa, kilogramo, entre longitud. Metro, por ejemplo. Kilogramos sobre metro. Esas van a ser sus unidades. Masa sobre longitud. Bien. Sin embargo, también esta lambda se puede ver como el diferencial de masa entre el diferencial de longitud. ¿Eso qué quiere decir? Es como si tomásemos la estructura completa y seleccionáramos una pequeña porción de esta. Este pequeño puntito en color rojo que aquí se muestra no tiene la masa M, no tiene la masa total de la barra, tiene solamente lo proporcional, un diferencial de masa. Y evidentemente su longitud no es la longitud total de la barra, sino es un diferencial de X. Así que este elemento tiene una masa muy pequeña que vamos a llamar de M y tiene una longitud igualmente pequeña que vamos a llamar diferencial de X. Así que cuando hagamos la integral sobre este
objeto, es decir, tomemos la contribución de todos los elementos diferenciales de masa con cuyo grosor es el diferencial de X, estaremos recuperando esta cantidad que aquí aparece. La masa total entre la longitud total. ¿Sí queda clara la idea? Entonces, con este primer concepto. Sí, profe. Muy bien. La siguiente distribución es la que se conoce como distribución superficial de masa. En esta distribución superficial de masa, que vamos a nombrar o a identificar por la letra sigma, es la masa dividida por la superficie que ocupa el sólido rígido. Por ejemplo, una placa en forma rectangular, una placa en forma triangular, circular o incluso hasta irregular, como tenemos aquí. Pero el punto aquí crucial es que es una cantidad de materia distribuida sobre una superficie. Es decir, ubica un área, ¿no? Cubre una cierta área. Bien, este sigma, por lo tanto, tiene como unidades de medida kilogramo sobre metro cuadrado. Unidad de masa sobre unidad de área. Si dividimos esta estructura en cuadritos, cada uno de estos cuadritos tiene un diferencial de masa y tiene un diferencial de área. Ya no es el área total de la estructura, sino que es una pequeña porción de esta. Y este cubito no tiene toda la masa de la estructura. Tiene una pequeña parte, una fracción de esa masa total. Cuando se hace el proceso de integración, cuando tomamos en cuenta la integración, pues lo que hacemos es sumar todos los otros cuadritos que no aparecen aquí explícitamente mostrados. Y al hacer al tomar en cuenta toda esa contribución, pues recuperamos la masa total de la placa entre el área total que está cubriendo. Y bueno, finalmente tenemos la última distribución de masa, que yo creo que es la distribución más conocida por todos. La distribución volumétrica de masa. Y esta, bueno, se caracteriza por esta densidad volumétrica de masa, o simplemente como la conocemos, densidad. Masa entre volumen. Así que aquí estamos diciendo cómo esa cantidad de materia está distribuida en todo un volumen, en todo el volumen que puede estar ocupando. Un volumen que puede ser regular, hablemos de un cubo, de un paralelepípedo, no sé, de un cilindro, o de formas más irregulares, si pensamos, por ejemplo, en una estructura en forma de botella, ¿no? Una botella, así las que tenemos en casa, en las que nos venden, por ejemplo, agua, no tienen una forma regular. No como tal, no es un cilindro, la botella, sino tiene una forma distinta. Así que bueno, no importa, también podemos hablar de una cantidad de materia que está encerrada en ese volumen. Bueno, pues a esa materia en ese volumen la vamos a llamar densidad volumétrica de masa o simplemente densidad, como incluso nos han enseñado en química. Sus unidades pues ya las conocemos, kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí que tenemos representado, bueno, un pequeño cubito que estaría indicándonos una pequeña fracción, una sección de todo este volumen. Este cubito tiene una fracción de la masa total y tiene un diferencial de volumen, es decir, un volumen que también es una fracción del volumen total.
Así que cuando se haga un proceso de integración en este término, vamos a sumar la contribución de todos los otros cubitos que igualmente no se muestran aquí, y eso va a dar como resultado la masa total de la estructura entre todo el volumen que está ocupando. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre lo que te está mostrando? La idea general. Estas son ideas bastante generales, pero que pues ya con los ejemplos iremos retomando y estaremos puliendo para que quede lo más claro posible. La próxima sesión haremos ejercicios, profe, entonces. Sí, sí, ya por el tiempo ya nos va a dar oportunidad de revisarlo este día. Así que igualmente para no cortar, digamos, quedarnos tal vez a la mitad de una explicación, entonces lo que van a ser las sesiones del día de mañana, nos enfocaremos en realizar esos ejercicios de cómo utilizar el cálculo integral para encontrar centros de masa. Ok, profe. Bien, bueno, pues entonces nos quedamos hasta este punto. El día de mañana veremos los primeros ejercicios o ejemplos de este tipo de tema. Y bueno, pues en el link, perdón, en el chat ya tienen el link para registrar la asistencia. Ok, profe, nos vemos mañana. Muy bien, hasta mañana, excelente día. Hasta mañana, profe. Hasta luego.